con este tema del día de hoy. Práctica guiada de desdoblamiento astral. Es la conferencia número 3 de la fase B, pero como les decía, como ya en la fase A, pues hablamos de diversas técnicas a través de las cuales podemos lograr lo que es el desdoblamiento astral consciente, pues ahora vamos a estar haciendo una práctica guiada, pero vamos a recordar en primer lugar algunas cositas que pues estuvimos viendo en aquellas conferencias, ¿sí? Bien. Estuvimos aprendiendo que el desdoblamiento astral es un proceso que se da de forma natural, es muy natural, no es nada extraordinario, no es algo que solamente lo puedan lograr pues algunos pocos. Quizás ustedes se sorprendan al descubrir que cada vez que nosotros nos quedamos dormidos se da un desdoblamiento astral. Aquí lo que nosotros pues hacemos es enseñar las herramientas, las técnicas para que nosotros logremos sacar ese desdoblamiento astral de una forma consciente, que nosotros logremos ingresar a esa quinta dimensión inferior, que bueno, estuvimos hablando en la fase A hace poquito de las dimensiones, o mundo astral, mundo de los sueños, como también se le conoce, de una forma consciente, que sepamos, ¿no?, que estamos allá para que podamos aprovechar esta herramienta para avanzar en nuestro trabajo interior. Entonces usted está ahí sentado en una silla y ahí se queda dormido, bueno, ahí se da un desdoblamiento astral. Esas experiencias que nosotros tenemos en ese mundo astral, experiencias pues inconscientes en su mayoría, es lo que nosotros recordamos como sueños, ¿sí? Entonces, pues sí, es algo totalmente normal. Se le dice desdoblamiento porque se saca ese doble interior o ese embrión de alma que nosotros tenemos. Eso es lo que pues se desdobla ya en lo que es ese mundo astral, y es un cuerpo, digámosle así, igual, ¿no?, a este cuerpo físico, pero de una naturaleza diferente. Es un cuerpo de naturaleza molecular, mientras este cuerpo físico es de naturaleza celular, ¿sí? En aspecto son idénticos, pero en torno a su naturaleza son diferentes. También pues como es de naturaleza molecular, con ese cuerpo nosotros podemos hacer cosas que pues con este cuerpo físico no podemos hacer. Y allá en el astral vamos a poder hacer cosas que no podemos hacer aquí en el físico, porque son de naturalezas diferentes y porque están sometidos a leyes diferentes. Por ejemplo, aquí en este mundo físico se está sometido por 48 leyes. Allá en ese mundo astral se está sometido por 24 leyes. Entonces, por ejemplo, podemos hacer cosas como volar. Aquí en el físico no lo podemos hacer, las leyes pues, nos impiden hacer eso. Tenemos aquí la ley de la gravedad, pero allí en el astral no está la ley de la gravedad. Entonces, si uno desea volar, pues uno da un saltico con la intención de quedar flotando y se queda flotando. Uno puede traspasar paredes, uno puede dirigirse a otros lugares a la velocidad, de lo que es el pensamiento, ¿no?, y a cualquier lugar de este planeta, incluso fuera de este planeta, porque por eso se le denomina también pues astral, porque con él podemos, con ese cuerpo, pues podemos viajar a lo que son los astros. Entonces, pues sí, y pues son esas características que tiene ese mundo astral y también pues ese cuerpo astral o embrión de cuerpo astral que nosotros tenemos, los que pues nos facilitan, si le damos un sabio uso, el avance en nuestro trabajo interior. Porque allá pues podemos hacer cosas que aquí no podríamos hacer por el nivel de condicionamiento que hay en esta tercera dimensión. Otra cosa que pues también se aclaró y conviene recordar, pues son todos esos conceptos equivocados que andan por ahí con respecto a lo que es el desdoblamiento astral, que obviamente nos generan pues un miedo, una animadversión hacia lo que es la práctica, y pues de paso decide uno no hacerla porque considera que es peligrosa, o el miedo impide, aunque uno haga la práctica, que pueda pues lograr, ¿no?, tener éxito en esta práctica. Entonces hay conceptos donde se dice que pues es algo peligroso, que si uno sale al astral se va a quedar por allá, que si uno sale entonces va a venir una entidad y va a tomar posesión de mi cuerpo, que allá pues me pueden atacar ciertas entidades o ciertos demonios, que pues si salgo
puede darse el caso que entonces no pueda volver, ¿cómo voy a volver? Y no, todos esos son conceptos infundados, ¿sí? Porque les decía en un principio, todas las noches, e incluso ni siquiera en la noche, en la tardecita uno va y echa un sueñito y ahí se está dando ese desdoblamiento astral y uno vuelve, uno vuelve a su cuerpo físico, porque pues este cuerpo físico y el cuerpo astral están conectados por algo que se le conoce como el cordón de plata. Entonces, pues vamos a volver como lo hacemos todas las mañanas cuando nos despertamos, incluso cuando uno logra el desdoblamiento astral consciente y uno quiere volver al cuerpo físico, con ese querer volver al cuerpo físico, pues se despierta. Entonces imagínense que esas cosas fueran reales, pues ninguno de nosotros pues habitáramos nuestro cuerpo, porque todos los días salimos al astral y salimos de una forma inconsciente, ¿no? Que estamos pues hasta más indefensos. Uno consciente, si alguna entidad quiere venir a robarse nuestra energía, pues ahí tenemos las conjuraciones, ¿no? Entonces tales peligros pues no son ciertos. A ver, cada cuerpo también pues tiene un sello, ¿no? Y ese sello atribuye a la persona que habita ese templo o ese cuerpo, que ese es su cuerpo o su templo. Nadie puede venir pues a apoderarse de ese cuerpo. Entonces nadie se va a apoderar de nuestro cuerpo mientras estamos en el astral. Esos casos que uno ve de posesiones están relacionados con karmas o personas que en esta existencia o en existencias pasadas pues han trabajado con espiritismo, mediumismo y voluntariamente pues han roto ese sello, ¿sí? Otras personas dicen que es algo diabólico. Y pues no, dicho sea de paso, todas esas profecías que uno ve que pues, recibieron en esos tiempos antiguos esos profetas, pues ha sido a través de desdoblamientos astrales. Entonces ahí ustedes ven, no, porque Dios me sacó, me hizo caer en un profundo sueño y me mostró, bueno, ahí se está hablando pues de un desdoblamiento astral. Hay otros conceptos como que es muy difícil, que es solo para gente avanzada. Y pues, a ver, si nosotros desde un principio nos ponemos esa traba de que es muy difícil, pues obviamente no vamos a lograr hacer la práctica, ¿sí? Lo que sí es que pues hay personas que incluso antes de tener este conocimiento desde pequeñitos lograban pues desdoblarse, ¿no? Conscientemente, o tener esos sueños lúcidos, saber, ¿no? Que estaban pues en un astral. Hay personas que nos puede tomar una semana, otras 2, a otras personas le puede tomar pues un mes, ¿sí? Pero la práctica hace al maestro. Lo que sí es cierto que a medida que nosotros pues vayamos avanzando en nuestro trabajo interior, estamos en ese proceso de eliminar yoes, que son los que tienen atrapada nuestra conciencia, ¿sí? Ahí nos vamos a hacer más livianos, más conscientes. Uno está muriendo durante el día, rescatando conciencia y en un estado de concentración, pues lo mismo va a pasar en la noche. Vamos a tener más facilidad para estar conscientes en el astral. Uno está haciendo su práctica de suprasexo, está condensando energía, bueno, pues más energía va a tener uno para estar consciente allá, ¿sí? Hasta tanto se crea lo que es ese cuerpo astral solar que nos permitirá tener ahí sí una verdadera permanencia, un dominio absoluto de esa dimensión, manejarnos a voluntad allá. Y pues el tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad, que pues nos genera los méritos. Uno a veces quiere ir a hacer una investigación y esa investigación internamente cuesta, ¿sí? Entonces ahí entra ese dharma que uno genera con lo que es el sacrificio por la humanidad. Tenemos ahí pues los 3 factores. Y bueno, en fin, hay muchos conceptos que andan por ahí, personas metiendo miedo para que uno pues no pueda aprovechar esta herramienta, pero la verdad es que nosotros todos podemos sacar el desdoblamiento astral. No corremos ningún peligro desdoblándonos. Hay sí entidades que pues andan por allí robándose nuestra energía, pero ahora nosotros tenemos esas conjuraciones. Y no es cierto que estando uno consciente en el astral va a estar más desprotegido que cuando uno está, como comúnmente lo está, inconsciente allá pues proyectando sueños. Bueno, también pues enseñábamos diversas técnicas para nosotros lograr el desdoblamiento astral consciente.
¿sí? Mencionábamos pues 5 técnicas que son bastante efectivas. Está la técnica por concentración, que hace poco estuvimos haciendo una práctica donde pues utilizábamos la concentración. Allí nosotros nos concentramos ya sea en los latidos de nuestro corazón o nos concentramos en nuestra respiración, ¿sí? Y pues cualquier defecto psicológico que nos quiera sacar de ese estado de concentración, pues uno le pide muerte y vuelve y se enfoca, ¿no?, en ese proceso de sentir su corazón o de seguirle pues el ritmo a lo que es la respiración, hasta tanto pues se manifiesten los síntomas del desdoblamiento. También pues enseñábamos la técnica de la vigilia del sueño, que es uno vigilar esos síntomas propios del sueño. Cuando uno se está durmiendo, uno comúnmente no se da cuenta, porque uno va a la cama y pues está explotado por ese mal uso que le dio a su energía durante todo el día, y desde que uno pega pues digámosle así, la cabeza en la almohada, pues ahí uno queda dormido y no se da cuenta de los síntomas de cuando el cuerpo se está durmiendo, ¿sí? Que son los mismos síntomas que les enseñamos que se van a dar cuando nosotros estamos logrando lo que es ese desdoblamiento astral, que lo vamos a mencionar pues más adelante, ¿sí? Entonces ahí uno está vigilando cuando el cuerpo físico se está quedando dormido, porque eso es lo que vamos o lo que buscamos lograr con el desdoblamiento astral, que el cuerpo físico se quede dormido y que pues la conciencia se quede despierta. Hay pues otra técnica que es la de morir de instante en instante, ¿no? O sea, también se relaciona mucho con lo que es la concentración, ¿no? Uno pues se concentra en su corazón y allí pues va a eliminar absolutamente todo lo que se manifieste, todos los deseos, todas las emociones, todas las sensaciones, todos los pensamientos, pues va a ir pidiendo muerte a todo eso hasta tanto se manifiesten los síntomas. Y también hemos enseñado la técnica de la mantralización, ¿no? Personas que, por ejemplo, pues no les va muy bien con la concentración, se duermen de una vez o con el proceso de imaginación, pues la mantralización puede o nos ayuda como a enfocarnos más, ¿no? Porque pues ya de por sí hay una actividad, ¿no?, que nosotros tenemos que hacer, que es pues estar mantralizando, y mantralizamos de forma audible y luego lo hacemos de forma mental, y eso ayuda a que uno no se duerma tan rápido. Incluso pues hemos enseñado varios mantras para lograr el desdoblamiento astral, ¿no? Y unos que pues les convienen a personas que se duermen de una vez y otros les convienen a personas que pues tienen el sueño más pesado, ¿sí? Bien, hoy pues vamos a estar entonces haciendo la técnica de la imaginación. Antes de pasar a explicar cómo se hace la técnica, pues también es bueno recordar, porque pues está relacionado con la práctica, los objetivos, ¿no? Lo que podemos nosotros hacer allá cuando logramos pues estar conscientes en ese mundo astral. Son muchas las cosas, las posibilidades son muchísimas. Y pues bajo la guía de nuestro Padre, de nuestra Madre interna, nuestro Padre interno, pues vamos a utilizar esta práctica para avanzar en nuestro trabajo interior. Entonces, ¿qué podemos hacer allá? Y ahí ustedes pues van anotando para que lo que más les interese lo pongan como un objetivo para esta práctica que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, lo primero es que pues podemos experimentar una dimensión superior a esta. Nosotros que creemos que solamente existe pues este mundo material, pues uno llega a ese astral y pues da mucha emoción, ¿no? Uno poder experimentar una vibración diferente, uno poder hacer cosas allá que aquí no se pueden hacer, ¿no? Entonces ahí uno comprueba y experimenta, que es pues lo más importante, comprobar, experimentar, que pues no solamente existe esta tercera dimensión material, sino que pues hay dimensiones superiores, más sutiles, más livianas. Aparte de eso, conocer, por ejemplo, a nuestro Padre interior, a nuestra Madre Divina, hacerles preguntas directamente, como que cuál es el objetivo de nuestra existencia, cómo nosotros podemos lograr pues ese objetivo. Podemos preguntarles por vidas pasadas, que nos muestren una vida pasada, o que nos lleven al Tribunal de la Justicia Objetiva, donde se hacen
los juicios, que nos muestren un juicio pasado. Estuvimos hablando hace poco de la muerte y los juicios que se hacen cuando pues se está en ese proceso de que la persona desencarna, ¿sí? Vamos a comprobar, a corroborar a ver si eso es cierto. Podemos también conocer maestros de la logia blanca, ir a templos de sabiduría. Podemos también ver cómo vamos en el trabajo psicológico. Eso es muy importante, muy importante, y siempre nuestro ser nos va a estar mostrando pues cómo vamos y defectos que tenemos que trabajar, ¿sí? Pero uno por propia determinación puede ir a preguntar cómo yo voy con tal o cual defecto psicológico, qué trabajo se ha hecho, qué detalles me falta a mí para avanzar en torno a ese defecto. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, podemos también, las personas que no tienen pareja, ir a preguntarle al ser cuál es esa persona que le va a ayudar con ese trabajo de nacimiento. Y en fin, aquí tenemos 75 conferencias. Claro, la gran mayoría de ellas las vamos a experimentar practicando, ¿sí? Porque pues vamos a encontrar ahí los 3 factores implícitos en todas las conferencias, pero hay muchas informaciones que conviene que uno vaya a investigar. Y no tanto que conviene, es una responsabilidad, porque la sabiduría es algo que se experimenta. Entonces ustedes van a escuchar de muchos temas, es conveniente que vayan a preguntar eso y a corroborarlo. Todos los días es bueno que nosotros tengamos pues un objetivo para ir a investigar al astral, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar con la práctica del día de hoy. Les decía que vamos a estar haciendo la técnica de la imaginación. Ponerle la imagen por acá. Bien. ¿Cómo vamos a implementar esta técnica? Nosotros vamos a imaginar un lugar, el lugar en el cual nosotros nos querramos proyectar, ¿sí? Un bosque muy bonito, una playa, o tal vez queremos ir pues a las pirámides, o queremos ir pues a alguna casa en específico. Entonces vamos nosotros a imaginar pues ese lugar con mucha claridad y con mucho detalle de todo lo que hay ahí y de todo lo que está pasando en ese lugar. Si por ejemplo nosotros vamos a imaginar un bosque, nos queremos proyectar allí, pues vamos a imaginar los árboles, vamos a imaginar las flores, ¿sí? El color, todo lo vamos a tratar de ver con mucho detalle, pero también nos vamos a imaginar a nosotros allí, ¿sí? Viendo esos árboles allí, en ese lugar, oliendo el aroma de las flores, de los árboles, sintiendo la brisa. Imaginamos, por ejemplo, que estamos caminando pues por la grama y sentimos pues esa grama en nuestros pies, ¿no? La sensación de la tierra, de la grama en nuestros pies, y así lo vamos a estar imaginando con todo detalle. Si por ejemplo queremos proyectarnos a una playa, pues el mismo proceso, imaginamos que estamos allí y todo lo que hay en una playa. Vemos el mar, el color del mar, vemos el cielo, las nubes, el sol, vemos el movimiento de las olas, olemos incluso el aroma del mar, sentimos la brisa, sentimos el calor del sol, sentimos la arena húmeda que estamos caminando por ella, sentimos cómo pues las olas llegan a nuestros pies, ¿sí? Lo vamos a hacer con pues la mayor claridad, la mayor cantidad de detalles que se pueda, ¿sí? Si por ejemplo nos queremos proyectar, quiero ir a las pirámides de Egipto, el mismo proceso. Imaginamos ese lugar con todo detalle. Allí que hay, bueno, hay mucha arena, vemos la arena, vemos las pirámides, ha de haber mucho calor, ¿no? Una brisa seca pero caliente, también pues ese sol resplandeciente, bueno, todo eso lo vamos a imaginar. Si por ejemplo nos queremos proyectar en una casa, es que yo quiero ir, quiero proyectarme en esa casa de mi niñez, donde yo me crié, pues vamos a recordar esa casa con lujo de detalles. Cómo era la casa, el color, las ventanas, las puertas, los muebles que habían en la casa, el piso, cómo era el techo, ¿sí? Cómo incluso olía ese lugar.
todo con lujo de detalles. ¿Qué va a pasar? Que nosotros en determinado momento podemos sentir cómo esa imagen que nosotros estamos proyectando nos absorbe. ¿Sí? Nos absorbe y entonces caemos allá, pues ya proyectados, desdoblados. También podemos sentir que nos hacemos más livianos y nos vamos elevando hacia ese lugar. También se puede dar el caso de que nos durmamos, digámosle así, por un segundo, nos vayamos, pero aparezcamos en ese lugar, nos despertemos en ese lugar, ¿sí? Incluso puede que no se dé momentáneamente. Puede ser que yo haciendo la práctica de imaginación me duerma y al rato sea cuando ya me proyecte, me despierte, estando en ese lugar que yo estaba pues imaginando, ¿sí? Y bueno, cuando esto pasa, uno puede aparecerse o proyectarse en ese lugar y pueden haber incluso hasta algunas variaciones, ¿no? Pueden aparecer ciertas personas, animales, cosas, circunstancias ajenas a esa imaginación que nosotros estuvimos teniendo, ¿sí? En ese momento, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar si estamos desdoblados y una vez desdoblados, pues, vamos a recordar ese objetivo que nos trazamos, ¿no? Y vamos a ir entonces por ese objetivo. Bien, vamos a hacer la práctica. Ya sí, lo primero sería colocarnos en una posición cómoda, un sitio tranquilo, donde pues no se nos vaya a interrumpir. Esta práctica nosotros podemos hacerla sentados, también acostados. La posición en la cual pues uno como que más siente, más se dan a notar los síntomas propios del desdoblamiento, es la de decúbito dorsal, boca arriba. A ver si podemos darle play al video para que podamos ver. Hay personas que esta posición les resulta bastante incómoda. Entonces tampoco podemos estar muy incómodos como que espantemos el sueño. Yo diría que ni muy cómodos para que pues el sueño no nos lleve de inmediato, pero tampoco muy incómodos. A veces pues uno elige posiciones que son en las cuales uno se acostumbra a dormir, ¿no? Y el cuerpo ya tiene esa a ver cómo se dice, esa costumbre, ¿no? Inmediatamente pues uno se acomoda en esa posición, pues se queda ahí dormido, ¿sí? Entonces a veces un poquito de incomodidad incluso nos ayuda a que no nos durmamos tan rápido. Vamos a hacer las conjuraciones, cerramos nuestros ojos y cantamos de la siguiente manera. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Hacemos el círculo mágico de protección de la siguiente manera. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Psss, psss, psss. Bien, vamos a pedir asistencia a nuestros padres internos y vamos a plantear el objetivo, lo que más nosotros querramos ir a hacer o ir a investigar en el astral.
pues eso vamos a poner de objetivo. Aquellas cosas que nos motivan mucho, como el astral está relacionado con la emoción, pues nos ayudan, ¿no?, a que se dé la proyección pues más rápido. La petición que vamos a hacer la hacemos con nuestras propias palabras. Un ejemplo puede ser, Padre mío, Señor mío, Dios mío, Madre Divina, os ruego, si es vuestra voluntad, me asistan en esta práctica de desdoblamiento astral para que pueda tener buena concentración y buena imaginación. Entonces ahí mismo ponemos el objetivo. También lo podemos, lo decimos con nuestras propias palabras. Puede ser que queramos, como les decía ahorita, ir al Tribunal de la Justicia Objetiva, ir a ver el libro de las deudas kármicas, conocer a determinado maestro, ir a determinado templo, que nos muestren la pareja. Si gustan, incluso pueden repetirse ese objetivo 3 veces para reafirmarlo. Ponen ese objetivo en su corazón. Vamos ahora a hacer la relajación. Importantísimo, importantísimo la relajación, ¿sí? Porque el cuerpo físico se va a dormir si está relajado, y nosotros necesitamos que el cuerpo físico se duerma y que pues la conciencia se quede allí despierta. Entonces tenemos que eliminar cualquier tensión que podamos tener en la emoción, en la mente y también en el cuerpo físico. Este proceso, pues cada quien va a ir experimentando lo que más le convenga, porque hay personas que si hacen pues una relajación muy extensa, ¿sí? Si tratan de hacer una relajación muy extensa, muy detallada, pues se quedan dormidos, apenas van por la rodilla. Entonces ya pues ahí la persona sabe que pues le conviene hacer una relajación un poco como menos detallada, un poquito más rápida, ¿sí? Ya ustedes ahí pues van experimentando. Si uno está muy tenso, si uno es una persona que pues sufre incluso de insomnio, pues ahí le convendría una relajación como que más detallada, ¿sí? El caso es que pues el cuerpo tiene que estar completamente relajado, ¿m? Que no haya tensión. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y con la respiración vamos a relajar la emoción. Aquí lo vamos a hacer 5 veces, pero cuando ustedes vayan a hacer la práctica ahorita, cuando se vayan a acostar, lo hacen hasta tanto la emoción quede completamente distensionada. Así que se pueden tomar 1 minuto, 2 o 3 minutos para hacer este proceso. Entonces inhalamos profundamente y exhalamos por la boca pronunciando el mantra Tsa. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Lo hacemos una 4ª vez. Lo hacemos una 5ª vez. Mantenemos nuestros ojos cerrados y nos vamos a enfocar ahora en escuchar los sonidos que están a nuestro alrededor. Esto para distensionar la mente. Vamos a enfocarnos primero en esos sonidos que están más cerca a nosotros. Sin identificarnos,
los soltamos, escuchamos un sonido que esté un poco más lejano, en la misma habitación. Luego de escuchar los sonidos que estén en la habitación, podemos tratar de escuchar los sonidos que están fuera de la habitación, sin identificarnos. Simplemente los escuchamos, nos enfocamos en ellos, los soltamos y luego tratamos de escuchar otro sonido un poco más lejano. Vamos a estar haciendo esto por 1 minuto. Ahora vamos a relajar el cuerpo físico. Recordemos que tiene que estar completamente cómodo. Vamos a ir analizando, vamos a ir pues sintiendo cada una de las partes de nuestro cuerpo, verificando que estén relajadas, que estén sueltas, que no haya alguna tensión o incomodidad. Incluso si encontramos alguna tensión fuerte, es recomendable que le pidamos a nuestra madre que la elimine. Comenzaremos por el dedo gordo del pie derecho. Lo sentimos, lo soltamos. Sentimos los demás dedos, la planta del pie, la parte delantera, tobillo, pantorrilla, rodilla. Sentimos el muslo y la cadera. Hacemos el mismo proceso iniciando desde el dedo gordo del pie izquierdo. Sentimos el dedo, los demás dedos, la planta, la parte delantera, el tobillo, la pantorrilla, rodilla, muslo y cadera. Que estén completamente sueltas y relajadas. Ahora nos vamos a enfocar en sentir la parte trasera de nuestro tronco, espalda baja, espalda media, espalda alta. Ahora en la parte delantera, órganos sexuales, abdomen, pecho. Verifiquemos que no haya ninguna tensión. Cualquier tensión que esté siendo provocada por alguna emoción negativa como el miedo, vamos a pedirle a nuestra Madre Divina que la elimine. A partir del hombro derecho vamos a sentir todo nuestro brazo hasta la punta de los dedos. Haremos el mismo proceso a partir del hombro izquierdo. Ahora sentimos nuestro cuello, nuestra cara, cada una de sus partes. Verifiquemos que estén relajadas. La boca, la lengua, los pómulos, la nariz, el ceño, la frente, el cuero cabelludo. Y ahora vamos íntegramente a sentir nuestro cuerpo completo, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies. Vamos a sentir cómo está suelto, cómo está liviano,
cómo está completamente cómodo. Y vamos a iniciar con el proceso de imaginación. Para este momento, pues vamos a imaginar que estamos en un bosque. Vamos a buscar proyectarnos en ese bosque. Todos aquí, pues alguna vez hemos visto, sabemos que es un bosque. Entonces, pues esas imágenes que hemos visto anteriormente de un bosque nos pueden ayudar a recrear esta escena. Vamos a imaginar los árboles, los grandes pinos. Vamos a imaginar también los arbustos en el suelo, el musgo, el limo. Vamos a imaginar también que hay flores, flores de diversos colores. Observemos también las hojas secas en el suelo, las ramas secas de los árboles, la grama o la hierba, la maleza también, las piedras que hay en la tierra, piedras pequeñas, piedras grandes. Vamos a imaginar también cómo a través de las ramas de los árboles podemos ver o nos llegan esos rayos de sol. Y podemos sentir esos rayos de sol en nuestra piel. Vamos a sentir cómo el sol nos calienta en aquella parte de nuestro cuerpo que toca. Vamos a sentir la brisa, una brisa húmeda y fría, y el olor que emanan los árboles. Aroma a pino, aroma a eucalipto, también el aroma de la tierra mojada, porque hay mucha humedad en los bosques. Podemos incluso imaginar que estamos allí, tocando el suelo con nuestros pies, y podemos sentir el frío que proviene de la tierra. Vamos a esforzarnos porque cada uno de estos complementos que hemos mencionado cada vez se hagan más vívidos y más claros. Y podemos continuar agregando más detalles a esta escena que estamos imaginando. Vamos a sostener esta imaginación por 5 minutos, haciendo un esfuerzo por estar allí concentrados y cada vez darle más vividez y más realismo a esta escena, hasta tanto podamos experimentar lo que está pasando allí, el olor, las sensaciones, los ruidos de los pajaritos, del aire, que cada vez la escena se haga más vívida.
Si en algún momento algún defecto nos saca de esa escena, viene algún sueño a querernos sacar de esa escena que estamos proyectando, vamos a pedir muerte y volvemos y nos ubicamos en esa escena en todo su esplendor y con toda su vividez. Podemos incluso imaginar cómo estamos caminando a lo largo del bosque. Vamos a hacer 5 minutitos más
El mismo proceso. Vamos a hacer el esfuerzo de que cada vez las imágenes sean más vívidas, de que incluso lleguemos a experimentar, ¿no?, aquello que estamos viendo en nuestra imaginación, que podamos sentir el aire, que podamos sentir el sol, el olor de las plantas, del bosque. Recordemos que para el sabio imaginar es ver y crear, ¿no?
Pasaron 5 minutitos. Vamos a hacer 5 minutitos más para finalizar esta práctica. Recordemos que podemos imaginar cómo caminamos por el bosque, podemos imaginar incluso cómo nos detenemos a observar una flor o a oler alguna flor, a recoger alguna piedra, cómo nos sentamos o nos acomodamos en el bosque. Lo importante es que pues tratemos de cada vez ver más detalles y darle más vividez a eso que estamos imaginando, ¿sí? Vamos a hacer los últimos 5 minutos.
Listos, compañeros, con eso finalizamos esta práctica del día de hoy. Cabe recalcar que con esta práctica, pues lo más común, como les decía ahorita, es que uno se proyecte hacia ese lugar, uno sienta como que se eleva o que es absorbido por ese lugar, o incluso que pues se duerma, ¿no? Y se despierte ya en ese lugar. Y como estamos concentrados, enfocados en eso que estamos imaginando, pues incluso no podríamos sentir o tener esos síntomas físicos. Bueno, sí los tenemos, sí, pero no los sentimos porque estamos enfocados en ese proceso de imaginación. Pero sí, también se puede dar que tengamos los síntomas, y recordemos que si tenemos esos síntomas, pues cuando escalen un poquito más, si los estamos sintiendo, ahí nos levantamos y hacemos la comprobación de que si estamos en el astral o en el físico, estirándonos el dedo o dando un saltico con la intención de quedar flotando para ver pues si estamos en el astral. Ya en ese caso, pues no nos estaríamos proyectando al lugar, ¿no? Sino que pues el desdoblamiento ahí se está dando en nuestra habitación. Recordemos que los síntomas pueden ser varios, ¿no? Sentimos que nos hormiguean las extremidades, o que se nos hinchan, o que se levantan, ¿no? Las piernas o los brazos, o pues ambas cosas, que giramos a gran velocidad, o que entramos por un túnel de luz, o podemos percibir un oído como un grillo en nuestro oído, y así. Esos son los síntomas también de cuando el cuerpo se está quedando dormido, ¿no? Los que vamos a vigilar cuando estamos haciendo la técnica de la vigilia. Lo importante es que, pues, si nos proyectamos en ese lugar, logramos ese astral consciente proyectados allí, en ese lugar que estábamos imaginando, bueno, nos acordemos de nuestro objetivo. ¿Sí? Allá hacemos también igual la comprobación, nos estiramos el dedo con la intención de que se estire, y al ver que se estira, pues uno va y cumple con aquello que pues se propuso investigar. Y recordemos que cuando volvamos vamos a anotar esa experiencia que tuvimos y la vamos a interpretar.